Si hay un momento en la vida de un agricultor que le produce alegría y gozo, es el momento de la cosecha, ¿no? Lo vemos en la vida de las personas que se dedican a la agricultura y lo vemos también en las escrituras, ¿no? Vemos que cuando era el tiempo de la cosecha había gran gozo, había alegría, había fiesta, ¿no? Y esta fiesta que se hacía porque era el tiempo de recoger el fruto de los esfuerzos, ¿no? El campesino, el agricultor, trabaja por mucho tiempo, invierte mucho en la tierra, y cuando llega el momento de recoger, pues es de gran alegría. En la Biblia incluso vemos que se hacían fiestas para Dios en gratitud por la cosecha. Así que la cosecha es el tiempo de la alegría para el campesino, para el agricultor, que con mucho esfuerzo labró la tierra, estuvo cuidando sus plantas, su tierra, y cuando llega el momento es mucha la alegría. Pero asimismo, no hay un momento más triste y lamentable para un agricultor que el momento cuando después de tanto esfuerzo, después de haber sembrado la semilla, haber cuidado el crecimiento de la planta, haber abonado, haber hecho todo el ejercicio que hace el campesino, viene de repente una plaga o de pronto una sequía o cualquier cosa de estas que pueden pasar y terminan dañando el cultivo y entonces ya no hay cosecha. Eso es muy trágico, es muy triste esa realidad. Cuando se ha esforzado la persona por tener un fruto y de repente se da cuenta que no va a tener cosecha ese año, eso es algo muy difícil, muy duro de aceptar, ¿no? Para una persona que trabaja en el campo. De la misma manera, en la vida normal, la vida cotidiana de las personas, muchas veces vemos nosotros que no damos frutos. Nos encontramos en una situación donde a pesar de los esfuerzos, nosotros sencillamente no vemos el resultado, no vemos el fruto. Y hay muchas áreas de la vida en las que el hombre puede llegar a tener una situación de esta, ¿no? Un momento en el que vea que no hay fruto de su esfuerzo. Una de esas áreas de la vida del hombre en la que algunas veces no vemos el resultado es el área de las relaciones personales. En cuanto a las relaciones personales, muchas veces no valen los esfuerzos, resulta que al final no vemos resultado, ¿no? Entonces, cuando nos pasa eso, pues no nos sentimos alegres, no sentimos contentamiento, porque sencillamente estamos en un momento de sequía donde no vemos el resultado en las relaciones personales. ¿Cómo es una situación de estas? ¿Cómo llega uno a tener estas situaciones o cómo se ven estas situaciones en la vida práctica? Pues hay muchos ejemplos que podríamos poner. Uno de ellos es el ejemplo que sabe, el ejemplo del creyente que sabe que debe amar a su prójimo, ¿cierto? Debe amar a su prójimo. Es un deber nuestro amar a nuestro prójimo. Sin embargo, a veces hay momentos donde usted sencillamente no puede amar a su prójimo, ¿cierto? Es decir, usted debería amar a su prójimo, pero resulta que por una situación cualquiera que sea, esta persona llegó a disgustar con usted y usted sencillamente no puede arreglar esa situación y usted trata de amarle lo que sea, pero al final y al cabo pasa lo mismo siempre, ¿no? Que usted quiere amar a esta persona, sin embargo siempre sale de su corazón algo negativo hacia esa persona. Esa es una situación donde nos esforzamos por lograr algo, por tener un fruto de una buena relación con una persona, pero sencillamente no cosechamos nada. Y hay muchos otros ejemplos que podríamos poner. Los esposos cristianos que quieren tener un buen matrimonio, pero siempre están peleando, discutiendo, y ellos saben que esto está mal y se esfuerzan, pero sencillamente no logran hacer que la situación cambie. Hay otras situaciones, por ejemplo, las de los padres que tratan, como todos los padres cristianos, tratan de educar a sus hijos en el camino del Señor, pero no ven los resultados que quieren. Muchas veces pasa esto. Los hijos no se relacionan de la manera correcta ni con sus padres ni con el Evangelio, y entonces decimos, estamos esforzándonos, pero no vemos el fruto. Y como estas hay muchas situaciones que podríamos nombrar aquí,
hablando acerca de las situaciones de la vida donde no vemos fruto de lo que estamos haciendo en cuanto a nuestras relaciones personales. La pregunta es cómo tener unas relaciones personales sanas, ¿no? Cómo poder tener relaciones personales saludables. ¿Qué podemos hacer? Hay personas que en medio de estas dificultades se esfuerzan para hacer más, pero resulta que las cosas siguen igual. Otros ya se cansan de la situación y prefieren dejar así y decir, bueno, no pude con esto, y sencillamente lo dejan así. Pero eso no es arreglar un problema, sino postergarlo y empeorarlo muchas veces, porque cuando usted se guarda algo en el corazón por mucho tiempo, al final, cuando usted se desahoga ya porque la situación se pone muy tensa, pues se va a desahogar de una manera negativa, ¿no creen? Es mejor cuando se hace esa sanidad temprano y no esperar a que sea un momento explosivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos para tener unas relaciones personales buenas, apropiadas? Es de lo que nos va a hablar hoy el texto que vamos a estar estudiando. Entonces, continuamos con el estudio de la serie expositiva de las epístolas del apóstol Pablo a los filipenses, de la epístola. Seguimos con nuestro lema que tenemos para este estudio, que es siguiendo las huellas de Cristo. Esta es la cuarta enseñanza de esta serie, que se titula Relaciones saludables, fruto divino. Relaciones saludables, fruto divino. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando Filipenses capítulo 1, versículos 8 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos del 8 al 11. Dice la palabra del Señor: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, en la que el apóstol, después de haber recibido una visita de Epafrodito, que le traía un presente de parte de la iglesia de Filipos, recordemos que Pablo estaba en la prisión, ¿cierto? Él, antes de que Epafrodito saliera de regreso a Filipos, él hace una carta, ¿no? Y la envía con Epafrodito, y es la carta que tenemos nosotros aquí que estamos leyendo, ¿no? En esa carta el apóstol Pablo agradece la ofrenda que le fue enviada en la cárcel, pero también aprovecha para corregir aquellas cosas que estaban mal dentro de la congregación de los filipenses. En los versículos que acabamos de leer y que vamos a estudiar hoy, el apóstol expresa el amor que tiene por los filipenses. Dice que es un amor entrañable, es decir, un amor profundo de las entrañas, es lo que está diciendo, un amor profundo que tienen por la iglesia de Filipos, y les dice que está orando por ellos para que lleguen a estar llenos de frutos de justicia. Así les dice. Ese era el deseo de Pablo por los filipenses, que ellos estuvieran llenos ¿de qué? De frutos de justicia. Y esto nos deja ver que cuando Pablo escucha las noticias de Epafrodito, cuando oye lo que Epafrodito le cuenta acerca de la iglesia, él se da cuenta que aunque la iglesia de Filipos está dando fruto en unas áreas de su vida, de su relación con Dios y de su prójimo, también hay otras áreas de la vida de la iglesia de Filipos que están mal, unas áreas donde sencillamente no hay fruto o hay muy poco fruto. Y específicamente es con el tema de las relaciones fraternales. Por un lado, los filipenses habían anidado dentro de la congregación contiendas y divisiones entre los verdaderos creyentes. Es decir, ellos estaban peleando, estaban discutiendo, se estaban dividiendo, pero por otro lado le estaban abriendo la puerta, estaban siendo muy amigables con los falsos maestros. Entonces prácticamente todo estaba al revés. Por un lado, los filipenses estaban
alejándose o dividiéndose de aquellos que deberían estar muy cerca, que eran sus hermanos en Cristo, pero por otro lado se estaban acercando y estaban aceptando la comunión con personas que obviamente no tenían la misma fe, que eran falsos maestros y que les estaban haciendo daño a la congregación. Así que Pablo ve esta situación y él no se puede quedar callado, él escribe acerca de esas relaciones fraternas. Y eso es lo que tenemos en este texto. No había fruto de unidad en la congregación de Filipos, no había fruto de amor, de trabajo en equipo, de fraternidad, y Pablo les llama la atención a través de estas palabras. Ahora, miremos que lo que Pablo está diciendo en este texto es acerca de su oración por los filipenses. La oración del apóstol Pablo expresa 3 puntos claves para salir de una situación de esterilidad espiritual en las relaciones y empezar a dar buen fruto en esa área que es tan importante, mis hermanos. Las relaciones personales son muy importantes para el hombre, ¿no creen? Esto es muy importante, las relaciones con la familia, con los amigos, con las personas conocidas. Eso es un área muy importante. Ahora, ¿cuáles son esos 3 puntos claves para tener relaciones personales saludables? ¿Qué podemos encontrar aquí en este texto que nos quiere enseñar hoy el Señor? Entonces vamos a ver esos 3 puntos. El primero de ellos es amor en ciencia. Así le llamó Pablo, amor en ciencia. Y lo primero que el apóstol pedía a Dios en oración por los filipenses era amor. Si ustedes se dan cuenta en el texto que acabamos de leer, él dice que lo que está pidiendo por su iglesia es amor. Que vuestro amor abunde más y más, dice el apóstol, ¿no? En el versículo 9, que vuestro amor abunde más y más. Lo interesante es que el apóstol aquí usa un término muy específico. En el griego hay varias maneras de hablar del amor. Digámoslo así, que los griegos tienen una palabra para amor dependiendo de la clase de amor, ¿no? Y cuando hablamos del amor de los hermanos o de los familiares, hablamos del amor filial, ¿no? Se usa esa palabra filia para hablar de amor. Sin embargo, cuando Pablo le dice a estos hombres, a esta iglesia, que él desea que sean llenos de amor, que abunde más y más el amor, él usa la palabra ágape, que esa palabra ágape es una palabra para expresar el amor más alto, ¿no? El amor más alto que se puede llegar a tener, un amor que es sacrificial, un amor que da, un amor que se sacrifica. Y esa palabra es la que usa el apóstol aquí para hablar del amor. Pero Pablo aquí no solamente usa esa palabra, sino que también es importante notar que no solamente está pidiendo que los filipenses tengan amor, sino que ese amor sacrificial dice que abunde más y más, que crezca, que se desborde, lo que está pidiendo el apóstol allí. Que progrese y abunde. Miren lo interesante. ¿El amor puede crecer o no? ¿Puede abundar en nuestro corazón? Ahora yo pregunto, ¿será que puede escasear? También puede estar escaso. Pero ese amor que está pidiendo el apóstol tiene unas características específicas. ¿Cuáles son? Primeramente dice en el texto que es un amor en ciencia. Así dice el apóstol, en ciencia. Esta palabra en su idioma original se refiere a un conocimiento profundo y preciso, un entendimiento genuino y pleno de la verdad. Un conocimiento profundo y preciso, un entendimiento genuino y pleno de la verdad. Y para el mundo, el amor es apenas un sentimiento vacío. Si ustedes se dan cuenta, a eso redujo el mundo la palabra o la expresión amor, a un sentimiento. Entonces vemos en las películas un hombre que ama a una mujer, la ve y queda flechado y siente algo hermoso y ahí va la historia, ¿no? Pero el asunto es que el amor en la Biblia no es eso nada más. De hecho, la Biblia no muestra el amor, ni siquiera el de pareja, de esa manera. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, el amor se planeaba desde que los jóvenes estaban muy pequeños y sencillamente cuando llegaba el tiempo se casaban. No había todo este proceso de las películas modernas ni nada de esto, porque en la Biblia el amor no es simplemente un sentimiento o una emoción,
sino que en la Biblia el amor, como ya lo aprendimos cuando estudiamos las epístolas de Juan, es esa procura desinteresada del bien de mi prójimo. Es ese deseo del bien de mi prójimo, ese deseo de que mi prójimo esté bien, es ese esfuerzo, esas acciones que hago, que ejecuto para que mi prójimo esté bien. Para el mundo entonces el amor es un sentimiento vacío, pero en la Escritura nos muestra que el amor es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo. Amor no es simplemente sentir, amar es hacer, ¿no? Tanto es así que en la Biblia amar es un mandamiento, ¿no? Cuando Dios nos manda amar, no nos está mandando precisamente a sentir, sino a hacer. Ustedes recordarán cuando le preguntan a Jesús acerca del amor al prójimo, y Él da la parábola del buen samaritano. Miren la diferencia entre el levita, el sacerdote, y el samaritano, es que los otros vieron, pero no hicieron nada. De pronto hasta sintieron, ¿no? Pero el que sí amó fue el que hizo, ¿no? El que fue y lavó las heridas del hombre que estaba allí muriendo y lo llevó al mesón. Y eso es realmente amar. Entonces, eso es lo que es amor en las Escrituras. Para el mundo es un sentimiento vacío, para nosotros es acción, es lo que Dios nos manda a hacer en beneficio de nuestro prójimo. Pero este amor, como dice el apóstol, debe estar basado y regulado por el conocimiento de la verdad, ¿cierto? Es decir, nosotros vemos que amar es hacer, pero el verdadero amor tiene su directriz en la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer para el bien de nuestro prójimo? ¿Qué es lo que debemos desear para el bien de nuestro prójimo? Eso es lo que la Biblia nos dice. Así que el amor debe estar basado, regulado en el conocimiento de la verdad, y esa verdad la encontramos en la palabra de Dios. Pablo ora para que los filipenses crezcan más y más en el verdadero amor que se fundamenta en el conocimiento de la verdad de las Escrituras. ¿Queremos crecer en amor? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué creen ustedes? Crecer en el conocimiento de la Escritura, en lo que la Biblia dice que yo debo hacer, que estoy llamado a hacer por mi prójimo. Pero el apóstol nombra otra característica que en nuestro idioma suena muy parecida. El versículo 9 dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si usted va a buscar la definición de ciencia, le va a salir la palabra conocimiento, lo acabamos de ver, ¿cierto? Pero aquí dice, en nuestra traducción dice que crezca en ciencia y en todo conocimiento. Prácticamente para nosotros, como que Pablo está repitiendo lo mismo. Pero si nosotros miramos las palabras que usa en la Biblia, en el idioma original, en el griego, la palabra que se traduce conocimiento se refiere a la perfección moral o el discernimiento. Y esta palabra, mis hermanos, no habla solamente del conocimiento intelectual, sino de la capacidad de poner en práctica ese conocimiento que tenemos, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque en la Biblia no se trata simplemente de tener un conocimiento como el que aprende inglés o el que aprende, historia, y tiene todo esto aquí en la mente, sino que la Biblia no solamente nos enseña lo que hay que hacer, sino cómo debemos hacerlo, y nos capacita de tal manera que lo que Pablo está diciendo es que el creyente, el amor del creyente debe crecer más en el conocimiento de la doctrina y en su práctica. En el conocimiento de la doctrina y en su práctica. Es lo que dice la Biblia, el amor que nos demanda Dios a través del apóstol que le está pidiendo a los filipenses no solo es un amor informado por la palabra, sino entendido en cómo debe aplicarse a la vida diaria. Dios no pide un amor sentimental basado en emociones, ni tampoco un amor ciego. Es decir, hay personas que creen que amar significa cerrar los ojos y tener paciencia, y resulta que eso no se trata, ¿no? O de evadir la realidad, no se trata de eso. El amor que Dios está pidiendo para nosotros no es un amor ciego, que no ve las circunstancias difíciles que rodean nuestras relaciones. Porque la realidad es que no es fácil relacionarnos con las personas, ¿o sí? No es fácil, ¿cierto? Y a veces hay personas que son más difíciles, ¿cierto?, que otras.
que usted se va a relacionar con esta persona y le cuesta, es más difícil. Y el amor verdadero no ignora todas estas cosas. Dios demanda de nosotros un amor arraigado en el entendimiento profundo y el discernimiento práctico de la palabra de Dios, de la verdad. El amor fraternal no ignora las diferencias que tenemos. Nosotros somos criados de manera diferente, ¿sí o no? Es decir, no vamos a tener nosotros siempre las mismas ideas, los mismos pensamientos, ¿no creen? Y de eso es que Pablo está hablando aquí. Recuerden que el asunto con la iglesia de Filipos es que habían divisiones entre ellos, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a ser iguales en todo porque cada uno tiene una crianza diferente. Pero el amor fraternal no ignora esas cosas, no ignora tampoco el pecado, porque somos pecadores y terminamos ofendiéndonos unos a los otros, ¿o no? ¿Cierto? Esa es la realidad. Él no ignora las ofensas o los problemas que podamos llegar a tener. El amor fraternal reconoce todo esto, pero lo supera basado en el amor, en lo que las Escrituras dicen acerca del amor de Dios por nosotros. Dios nos amó cuando éramos, ¿qué? Pecadores. Estamos llamados a amar a nuestro prójimo, ¿qué es? ¿Es qué? Pecador. Sabiendo que nosotros también somos pecadores. Miren cómo es el amor de la Biblia. No es un amor idealista, es un amor real, un amor que se tiene a pesar de que se sabe estas situaciones. El amor de Dios por nosotros fue así. El reconocimiento de nuestra propia debilidad es parte del amor. La comprensión de que todos estamos en el mismo camino de perfección. Miren, mis hermanos, cuando nuestros hermanos caen y ocultan su pecado por algún tiempo, y nosotros nos enteramos, nos ofendemos, ¿no les parece? Eso es la vida real. Hace poco cayó un pastor, una persona preciosa del Señor, un hombre que Dios ha usado mucho en la palabra del Señor, al que le debemos mucho, la iglesia de Cristo, y sin embargo, cuando este hombre cae en un pecado que ni siquiera fue tan terrible, pues como lo han puesto, obviamente todo pecado es pecado, ¿cierto? Pero esta situación sacó el fariseo que había en el corazón de muchos. Muchos se levantaron en su contra diciendo que era un lobo vestido de oveja, y bueno, lo maldicen y dicen muchas cosas de él, después de haber expresado tanta gratitud por este pastor. El asunto es que nuestro corazón es así de fariseo. Nosotros solemos demandar de nuestro prójimo una perfección moral que nosotros sabemos que no es real, ¿cierto? En vez de estar esperando eso, deberíamos orar por nuestro prójimo si entendemos las Escrituras. Eso es amor. Las Escrituras dicen que un pastor también puede caer, ¿o no? Así que no debería sorprendernos si uno cayó. Debería dolernos, ¿cierto? No deberíamos pensar que es un lobo vestido de oveja, sino que deberíamos pensar que es un hermano que está sufriendo, porque su caída no solo lo afectó a él, no solo afectó a su familia, sino que también afectó a la iglesia. Deberíamos estar restaurando, es lo que la Biblia dice. Entonces el amor fraternal reconoce las realidades y ama, ¿cierto? Y eso es muy importante. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así, Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Escandalícense. No, dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Tenemos nosotros que pensar de esta manera, tenemos que ver que todos estamos en la misma lucha, que todos tenemos las mismas tentaciones, que todos estamos pasando las mismas situaciones, que Dios nos ayude a nosotros, ¿cierto? Tenemos ahora jóvenes que Dios está levantando aquí en esta congregación y agradecemos a Dios por esa misericordia, pero nuestros jóvenes necesitan apoyo, no juicio. Nuestros jóvenes necesitan apoyo, no juicio. Yo les animo que pensemos de esta manera que Pablo nos está diciendo. Debemos, si somos espirituales, no deberíamos estar como chismosos, hablando los unos con los otros en contra de un hermano, sino deberíamos estar ayudándole en oración, pidiendo a Dios que lo afirme, que lo haga caminar por el buen camino. Eso es lo que deberíamos hacer.
Así que ese es el primer punto que el apóstol está diciendo acerca de una relación sana. Debe haber amor basado en ciencia para que la iglesia de Filipos pueda salir de esa situación de esterilidad espiritual y empezar a dar un buen fruto en el área de las relaciones personales, en el área de las relaciones fraternales. Ella necesitaba primeramente crecer en el verdadero amor, ese amor que se basa en el conocimiento doctrinal y práctico de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude con eso. El segundo punto también es muy importante y es establecer prioridades bíblicas. Establecer prioridades bíblicas. En el versículo 10 el apóstol habla del para qué de su petición. Él está pidiendo ese amor sacrificial en medio de los filipenses. ¿Para qué? Él está hablando de la razón en el versículo 10 de para qué pide esta bendición de ese amor para los filipenses. Y él dice, para que aprobéis ¿qué? Lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. Y la palabra aprobar en el original es importante porque los griegos la usaban para hablar de la prueba que se hacía a los metales, por ejemplo a las monedas, para considerar si eran reales o no, si de verdad eran de plata o de oro. Entonces ellos hacían un proceso completo por el cual definían si esto era oro de verdad o no. Y esa era la palabra que se usaba para aprobar. Y cuando el texto nos dice que para aprobar lo mejor, nos está diciendo, o esa es una frase que está usando para hablar de lo que es importante. Pablo dice, para que ustedes puedan aprobar lo que es mejor o más importante, es lo que está diciendo. Es una frase que habla de establecer prioridades, de la habilidad de distinguir las cosas que son mejores o más importantes de las que no son tan importantes, ¿no? Esa es la diferencia que hay que hacer. Queremos relaciones personales sanas, debemos establecer prioridades de tal manera que podamos discernir entre lo que realmente es importante en esa relación y lo que no es importante, lo que no se puede negociar y lo que sí se puede negociar, lo que realmente tiene trascendencia y lo que no tiene trascendencia. El tema de las prioridades es muy importante dentro de las relaciones personales porque habla de lo que esperamos de esta relación, sea la que sea una relación con un hermano, sea una relación con su padre, con su hijo. En todas ellas, ese tema de las prioridades es muy importante porque nos habla de lo que nosotros esperamos de esa relación. Y lo que esperamos de una relación determina la forma en que nos vamos a comportar dentro de esa relación. Si nosotros miramos el mundo, tiene muchas prioridades egoístas en sus relaciones personales. Y eso lleva a que ellos tengan toda clase de problemas en sus relaciones, ¿no? Eso pasa porque ellos no tienen a Cristo, no son enseñados por la palabra. Entonces vemos que ellos tienen en su corazón, muchas veces se relacionan con otros por beneficio propio, por avaricia, ¿cierto? Muchas relaciones en el mundo están basadas en la avaricia, en la codicia, en la manipulación, y vemos conductas que son perjudiciales, como el chantaje emocional, ¿no? Si usted no hace lo que yo quiero, pues entonces lloro y me deprimo y me voy a suicidar, dicen algunos, para manipular la voluntad de la otra persona. Vemos situaciones como la victimización, vemos situaciones como la falta de reciprocidad en las relaciones, y todo esto es el fruto de un corazón lleno de egoísmo en las relaciones, ¿cierto? Que no está basado en el amor, sino en el interés propio, nada más. Ahora, todo esto es normal en las relaciones de las personas en Cristo, pero Pablo aquí está hablando y diciéndole a estas personas que ellos no deben estar así y que ora para que la actitud del cristiano sea diferente. Las prioridades en las relaciones de los creyentes deben estar basadas en el amor. Ojo, las del mundo están basadas ¿en qué? En el egoísmo. Las del creyente deben estar basadas en amor, porque ese es el resumen de la ley, la Biblia lo dice. Dice, por ejemplo, Romanos 13:8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros
unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esa es nuestra responsabilidad frente a nuestro prójimo. Algunos creen que este texto prohíbe los créditos porque empieza diciendo no debáis a nadie nada. Pero en realidad ese no es el contexto del que nos está hablando el apóstol. El apóstol está hablando aquí de la responsabilidad que tenemos frente a las demás personas, no solamente en el ámbito financiero, sino en todos los ámbitos, incluyendo, por ejemplo, él está diciendo en los versículos anteriores, el respeto y la honra. Miren que aquí nos están hablando de relaciones personales. No debemos nada a nadie. Si hay alguien al que le debemos respeto, debemos respetarlo. Si hay alguien a quien debemos honrar, pues lo honramos. Y es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué debo yo hacer esto? ¿Por qué debo yo vivir de esta manera? Porque todo esto hace parte del cumplimiento de la ley. Es nuestra responsabilidad. Mis hermanos, Dios demanda de sus hijos relaciones basadas en el amor, que es el cumplimiento de la ley. Y por eso para los creyentes, establecer prioridades bíblicas en las relaciones personales basadas en el amor es indispensable para que sean correctas y sanas. Para que sean correctas y sanas. Si usted solo está pensando en egoísmo cuando tiene una relación con alguien, cuando entabla una relación con alguien, cuando establece una relación con alguien, pues eso no va a tener éxito. La relación del creyente con las demás personas debe ser en amor. Los filipenses tenían mal sus prioridades dentro de las relaciones y eso les traía muchos problemas. Ahora, ¿cuáles son algunas de las prioridades bíblicas en las relaciones fraternales? Porque estamos hablando de las relaciones fraternales específicamente en esta carta. Pues una de ellas es en la unidad en el espíritu. Esa es una prioridad. La unidad en el espíritu. Esa es una de las prioridades. Dice Efesios 4, 3 al 6. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren que hay muchas cosas que no son indispensables dentro de las relaciones con las personas, dentro de las relaciones con creyentes, pero que una persona sea un hermano, que tenga la misma fe, que pertenezca a la misma familia de la fe, eso sí es importante, eso sí es importante. Esa sí es una prioridad, sobre todo en el área matrimonial. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esta era una parte muy importante. Sin embargo, ¿qué estaban haciendo los filipenses? ¿Recuerdan? Ellos estaban dividiéndose como hermanos y estaban abriéndole la puerta a los falsos maestros. Estaban haciendo todo lo contrario. Mis hermanos, y nos puede parecer terco el asunto, ¿no? Terco la vida de los filipenses. Uno puede decir, qué iglesia tan terca, ¿cierto? Pero resulta que en nuestra vida práctica también muchas veces somos así. Damos prioridad a cualquier cosa, menos a lo que realmente tiene importancia. Y Pablo está diciendo, yo deseo que ustedes puedan entender lo que es verdaderamente importante dentro de una relación. ¿Qué otra cosa es prioridad en las relaciones personales del creyente? El servicio mutuo. En nuestras relaciones debemos anhelar poder servir. Dice Gálatas 5:13. Miren este texto, Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí alguno dirá, porque hoy en día no está muy de moda el servicio, ¿no? Alguno dirá, pero ¿por qué yo tengo que servir? ¿Qué sigue diciendo Pablo en el 14? Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Otra iglesia que también estaba faltando en su amor fraternal, ¿cierto? Otra iglesia que en vez de amar a su prójimo como a sí mismo, estaba llena de egoísmo. Y cuando nuestro corazón está lleno de orgullo y de egoísmo, no pueden faltar las divisiones, las contiendas. Por eso Pablo dice en el 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿qué había en la iglesia? Contienda, disensiones, pleitos. Mis hermanos, cuando el orgullo es la prioridad, siempre hay contienda, siempre hay división. Otra prioridad dentro de nuestras relaciones es el perdón. La Biblia dice que nosotros debemos perdonar a nuestro hermano como nosotros hemos sido perdonados. Colosenses 3:13, dice el apóstol Pablo también en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estamos llamados a perdonar, a soportarnos los unos a los otros. Es lo que la Biblia nos enseña. Todas esas cosas son prioridades. La edificación mutua. Romanos 14:19. Edificación mutua. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Miren lo interesante. Si usted ama a su prójimo, cuando usted va a hacer algo debe preguntarse. Algo con su prójimo debe preguntarse. ¿Esto le edifica? ¿Cierto? ¿Esto va a edificar la vida de mi prójimo? ¿O va a ser tropiezo para mi prójimo? Mis hermanos, todo esto es lo que realmente importa en las relaciones personales. En mi trato con el hermano, poderle amar, poder perdonarle, poder servirle, edificarle, y todo eso, mis hermanos, es amar. ¿Todo eso es qué? Amar. Eso es lo que la Biblia dice. Si nuestras prioridades en las relaciones son bíblicas y fundamentadas en el amor, pues entonces, como dice el apóstol aquí, nuestra vida puede ser sincera, nuestras relaciones pueden ser sinceras e irreprensibles, así dice el texto. Sinceros e irreprensibles, dice el apóstol Pablo. Y sincero significa genuino, sin careta, sin máscara. Porque qué tristeza es establecer o tener una relación con una persona con una máscara, aparentando lo que uno no es, lo que uno no tiene hacia esa persona. De eso no se trata. No se trata de aparentar unidad, se trata de tenerla, de ser genuinos, de procurar el crecimiento de nuestros hermanos, de la edificación mutua. Y la palabra irreprensible significa que no puede ser acusado con razón, que no es ocasión de tropiezo. Y si nosotros realmente amamos, pues no vamos a ser ocasión de tropiezo. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol? Digo, porque toda la ley se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si amamos al prójimo, entonces no le robaremos, ¿cierto? No codiciaremos lo suyo, no haremos todo eso que realmente le daña. Mis hermanos, para que la iglesia de Filipos pudiera salir de esa situación de esterilidad espiritual y empezar a dar un buen fruto en el área de las relaciones, necesitaba establecer prioridades bíblicas en sus relaciones basadas en el amor fraterno, con sinceridad y pureza. Y el tercer punto, que es el más importante, mis hermanos, es la dependencia. Para ser fructíferos en nuestras relaciones personales necesitamos una dependencia de Dios. Dependencia de Dios. No debemos olvidar, mis hermanos, que estamos estudiando una oración. Pablo está expresando aquí lo que él está orando por los filipenses. Pablo sabía que había un Dios que es el único que puede dar amor, que fue ese Dios el que le dio ese amor entrañable por los filipenses, y que ahora que está viendo que la iglesia se divide, la iglesia de Filipos, el único que les puede dar amor era ¿quién? Era Dios. El único que podía darles ese amor ágape es Dios. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque eso quita de nuestro corazón el orgullo. El único que puede dar el verdadero amor es Dios. De resto, mis hermanos, nuestro corazón es orgulloso. Nuestro corazón no tiene ese amor ágape del que dice el apóstol, ese amor sacrificial, incondicional. No lo tiene nuestro corazón, porque el corazón del hombre es perverso, es pecador.
El corazón de los hombres solamente puede producir lo contrario al amor. ¿Qué dice el mismo Jesucristo acerca del corazón del hombre en Mateo capítulo 15, versículo 19? Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19. Dice la palabra. Porque del corazón sale, ¿qué? ¿El amor? La misericordia. La humildad, ¿sí? No. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Cada una de las cosas que está aquí escrita está en contra de uno de los mandamientos de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Todo esto es lo contrario al amor. Así que de nuestro corazón no espere que salga algo bueno, porque de él va a salir todas estas cosas malas. Todo lo contrario al amor. Estamos llamados a amar porque es nuestra responsabilidad, pero como nuestro corazón es pecaminoso, solo podemos amar verdaderamente en dependencia ¿de quién? De Dios. Solo podemos amar en dependencia de Dios. Solo Dios nos puede hacer fructíferos en nuestras relaciones personales. Y es lo que Pablo nos enseñaba en los textos anteriores. Tenemos una responsabilidad humana, pero hay una soberanía divina. Dependemos del Señor. Y por eso, ante la situación de la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo no se limita a dar unas instrucciones. Miren que el Pablo no está diciendo, bueno, a partir de hoy empiecen a amarse, ¿cierto? A partir de hoy cambien todo eso, y no solamente se limita. ¿Cómo empieza la carta el apóstol Pablo? En dependencia a Dios. Mis hermanos, nosotros predicamos el evangelio a nuestros hijos, pero debemos depender de Dios. ¿Quién puede hacer que ellos amen con ese amor ágape al Dios soberano? Solamente Dios. Solo Dios puede hacer que las personas se relacionen de una manera sana. Y por eso, ante la situación de la iglesia, Pablo ora al Padre. Le pide, llena sus corazones de amor, le está diciendo el apóstol a Dios. Que ellos puedan ser llenos de frutos de justicia, dice Pablo. Pero como toda bendición que proviene de Dios, el amor, la fructificación del creyente, solo podemos disfrutarla por medio de Cristo. Toda bendición es por medio de Cristo. Como vemos en el versículo 11 que dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Y en este sentido, mis hermanos, Cristo es el medio por el cual podemos tener toda la bendición de Dios. Cristo es el mayor ejemplo de este amor sacrificial que nos está diciendo el apóstol Pablo. Si ustedes recuerdan, eso es lo que enseña la Biblia. Cristo es el mayor ejemplo de todo esto. Su relación con nosotros no fue egoísta, sino llena de amor sacrificial. ¿No creen? Llena de amor sacrificial. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte y que todos los hombres somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino al mundo a morir como sustituto por el pecado de su iglesia y con ello satisfizo la justicia de Dios y nos redimió a nosotros para Dios. Ahora, Cristo murió en la cruz para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice la Biblia? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y el llamado para usted que está escuchando este mensaje y sabe que está en sus pecados es a arrepentirse y a poner su fe en la obra del único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el amor es un fruto divino y es posible para nosotros solamente por medio de Cristo. Cristo es el que puede producir en nosotros este fruto, como todos los frutos del Señor. Miren Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Miren lo que dice este texto. Juan 15, 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que
el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué pasa? Nada podéis hacer. Es por medio de Cristo. Solamente por medio de su obra es que podemos tener este fruto. Ahora notemos también que Pablo termina diciendo que todo esto es para la gloria ¿de quién? De Dios. Mis hermanos, el orgullo, el odio, la división, la contienda, todo eso es contrario a Dios. Hoy en día el mundo anima a las personas a ser egoístas, a que no se sacrifique por el otro, a que no haga nada por nadie, que viva su vida solo para usted, pero eso es contrario a Dios. Pero la humildad, el amor arraigado en el conocimiento de la palabra, la unidad, el servicio, todas esas cosas que glorifican a Dios, para que la iglesia de Filipos pudiera salir de esa situación de esterilidad espiritual y empezar a dar un buen fruto en el área de las relaciones, necesitaba el obrar de Dios. Necesitaba depender de la comunión, de la oración a Dios, de pedirle a Él que fuera llena. Y es lo que Pablo está haciendo. Ahora, lo que podemos concluir de esto es que la iglesia de Filipos estaba dando fruto en algunos aspectos, como obviamente nosotros estamos dando frutos en algunos aspectos. Pero el tema de las relaciones fraternales estaba muy mal. Y nosotros debemos hoy analizar nuestra vida con respecto a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Cómo estamos en nuestras relaciones como hermanos? ¿Cómo estamos en nuestras relaciones los padres con los hijos? ¿Cómo están las relaciones de los esposos? Para ser restaurada la iglesia de Filipos en este área, necesitaba primeramente crecer en el verdadero amor, ese amor que se basa en el conocimiento doctrinal y práctico de la palabra, pero también necesitaba establecer prioridades bíblicas en sus relaciones personales basadas en el amor, con sinceridad y pureza. Y por último, necesitaba el poder de Dios. La iglesia debía depender de Dios en oración, en comunión, para establecer relaciones fraternales duraderas, sanas. Ahora la pregunta es, ¿cómo aplica todo esto a nosotros? ¿Cierto? Eso está bien para la iglesia de Filipos. ¿Cómo aplica todo esto a nosotros? Pues primeramente, Dios nos está llamando a amarnos con ciencia, en ciencia, ¿cierto? A amar en ciencia, en sus relaciones, en nuestras relaciones. Dios nos está diciendo que debemos amar en ciencia, es decir, amar bíblicamente. Muchos de los problemas de las relaciones personales en los creyentes actuales se dan porque no se basan en el verdadero amor. Hay muchos cristianos que quieren amar como el mundo, y el amor del mundo es egoísta, es falso porque es egoísta. Debemos procurar crecer en el verdadero amor, ese amor que se basa en el conocimiento doctrinal y práctico de la palabra. En el amor hay sentimientos, pero el amor no es un sentimiento. Amar es la procura desinteresada del bien de mi prójimo, y lo que regula ese bien es la palabra de Dios. Bíblicamente, el amor se da de maneras distintas dependiendo la relación. Y eso es muy importante que usted lo establezca. Amamos a las personas dependiendo de la relación que tenemos con ellos. No amamos igual a todo el mundo en el sentido de que cada quien lo amamos de una manera diferente, dice la Biblia, la Escritura. ¿Cómo así? ¿Dónde vemos ese amor diferente para cada quien? Por ejemplo, el amor que un esposo siente por su esposa es diferente. El amor que un esposo expresa a su esposa es diferente al amor que la esposa expresa al esposo. El amor que un padre expresa a su hijo es diferente al amor que el hijo expresa al padre. Juntos son el mismo amor, pero lo expresamos de maneras diferentes. Por ejemplo, muchas mujeres tratan a su esposo como si fuera uno de sus hijos. Esa es una queja real en consejería. Muchas mujeres tratan a sus esposos como si fueran uno de sus hijos. Y eso obviamente no es correcto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el amor que se expresa hacia un hijo se expresa siendo su autoridad. Si usted es mamá, usted es la autoridad de su hijo. Y usted ama a su hijo ejerciendo autoridad. No le crean la psicología moderna que dice que le dé los espacios a su hijo para que haga lo que quiera. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice, enseña a tu hijo desde temprano, ¿cierto?
No dejamos que ellos crezcan a la voluntad de su corazón, porque ¿cómo es el corazón de nuestros hijos? Perverso. El nuestro también. Entonces necesitamos enseñarles. Una mamá trata a su hijo en amor cuando le enseña. Miren, cuando lo corrige. Cuando usted corrige a su hijo, no es como hoy en día que ven a una mamá corrigiendo a un hijo y se escandaliza la gente. Dice, uy, terrible, esa mamá no tiene corazón. No, al revés, porque tiene corazón, sabe que su hijo necesita disciplina. La mamá cría, la mamá enseña y la mamá corrige, ¿cierto? Y las mamás saben de lo que estoy hablando, porque por mucho modernismo que se vea, cuando los hijos necesitan ser corregidos, las mamás están ahí para corregir. Y el asunto, mis hermanos, es que no se puede amar así al esposo, ¿o sí? No. ¿Cómo se ama al esposo bíblicamente? Dice, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos. Lo mismo pasa con el hombre. Hay hombres que quieren ver a la mujer o tratar a la mujer como si fuera otra mamá. El hombre pasa eso. Es triste, pero es la realidad. Pero su esposa no es otra mamá. Su esposa es su esposa. A la mamá se ama sujetándose a ella, ¿cierto? Obviamente dentro del contexto de vivir en la misma casa, él tiene que sujetarse a su mamá, pero a la esposa se ama siendo su autoridad, siendo el líder de la casa. Dice la Biblia, protegiendo y sustentando, es lo que dice Efesios. Entonces miren que el amor es el mismo, pero se da de maneras diferentes. Y algo que daña es no poder identificar el amor verdadero dentro de la Biblia en mi relación con la persona. A veces amo de una manera que no es correcta. Hoy en día los hijos, por ejemplo, anhelan que los consientan, que no les digan nada, pero ese no es el papel de los padres. Ese no es el papel de los padres. Nosotros debemos amar de la manera que la Biblia nos llama a amar. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la psicología, no importa lo que digan la gente, la realidad es que la Biblia nos enseña a crear los hijos de manera correcta. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cualquier relación que tengamos, debemos aprender lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Debemos aprender de Dios mismo cómo se supone que yo debo amar a esta persona. Cómo se supone que yo debo amar a esta persona. Cuando uno se va a casar debe preguntarse eso. ¿Cómo se supone que yo debo amar a mi esposa? ¿O cómo se supone que debo amar a mi esposo? Dice la mujer. ¿Cómo, si usted tiene hijos, cómo se supone que debo amar a mis hijos? Porque mis hermanos, ese amor del mundo es mentira. Por ejemplo, hoy se celebra el Día de la Mujer y de paso, pues feliz día, mujeres. Pero muchas veces esos días que se celebran sirven para que la persona se acuerde de su mamá o de su esposa o lo que sea, y solamente se acuerda ahí y de resto, nada, ¿cierto? Entonces se acuerdan de la mamá, el Día de la Mujer, del Día de la Madre, pero no le obedece, no se sujeta, ¿cierto? Le sacan muchas canas, pero el Día de la Madre y el Día de la Mujer tienen una rosa y una invitación a almorzar, y pues no está mal el almuerzo ni la rosa, pero de eso no se trata el amor. ¿O sí se trata de eso? No. Y usted puede esforzarse de hacer una poesía, componerle una canción, traerle mariachis, pero de eso no se trata el amor. El amor se trata de la procura desinteresada del bien de mi prójimo. Es lo que Dios nos está enseñando. Así que debemos preguntarnos cómo estoy llamado a amar. Ahora, lo segundo es establecer prioridades bíblicas, aprendimos. ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué espera usted de sus relaciones? Muchas veces la expectativa no es correcta. ¿Qué expectativas son realmente importantes en sus relaciones? ¿Son bíblicas? ¿Están alineadas al criterio de Dios o al criterio del mundo? Las prioridades equivocadas me llevan a tomar decisiones equivocadas. Por eso, jóvenes, no se dejen guiar por los criterios del mundo para escoger una pareja. No se dejen guiar por los criterios del mundo para escoger una pareja. Lo importante no es su sonrisa, lo importante no es su estatura, lo importante es que esa persona tema a Dios. Lo importante es que ame a Dios, que Dios haya transformado su corazón de tal manera que esa persona me pueda amar con amor verdadero. Si no tiene un corazón regenerado, no creo que pueda llegar a amarle como usted quisiera. Así que necesitamos
prioridades en nuestras relaciones. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente tiene valor y peso? Mis hermanos, a veces lo que más prima hoy en día es la apariencia física, son aspectos muy vanos. Y eso, yo les pregunto, ¿eso al momento de tener un hogar tiene algún valor? No, muchas veces no. El hecho de que una persona tenga unos ojos muy lindos no hace que el amor perdure, o no hace que haya respeto en el hogar, y por eso la mayoría de los matrimonios termina en divorcio. Por eso debemos tener las prioridades bien puestas. Mis hermanos, no tengamos las expectativas equivocadas, no tengamos la expectativa del mundo. El mundo nos pone unos parámetros que son totalmente equivocados y necios, son tontos. Nosotros somos creyentes, no tengamos las mismas expectativas del mundo, porque Dios nos ha dado las expectativas reales. Si usted tiene una relación, pregúntese cuál es el propósito de esta relación, cuál es la expectativa bíblica. Miren, a veces el hijo quiere que el papá le haga caso. Pregunta, ¿esa es la expectativa correcta? No. El padre no está para hacerle caso, hijos. Los padres no estamos para hacerle caso, no estamos para consentirle en todo. Los padres estamos para enseñarle, para criarle, para enseñarle a enfrentar la vida. Y la vida no es fácil, la vida es difícil, ¿cierto que sí? Así que los padres están allí para enseñar, para criar, también para corregir, también para animar, ¿cierto? Los padres están allí con una función. No esperemos de nuestro padre simplemente un amigo, porque un papá no es un amigo, una mamá no es un amigo. Una mamá es una mamá y un papá es un papá. Tienen autoridad sobre nosotros, nos van a corregir si ven que estamos por mal camino. Esa es la realidad. Entonces no tengamos expectativas equivocadas, no tenga expectativas equivocadas de su pastor, no tenga expectativas equivocadas de su esposa, de su esposo, porque eso destruye las relaciones. Es lo que la Biblia nos enseña. Mis hermanos, las prioridades correctas generan expectativas correctas, y esas expectativas correctas me ayudan a relacionarme con la persona de manera correcta. Lo tercero es entender que nuestro corazón es pecaminoso, que todo lo que sale de él es contrario al amor, que destruye relaciones. Y eso me lleva a la dependencia de Dios, a la dependencia de Dios. Debemos aprender a depender de Dios para tener buenas relaciones. Debemos orarle al Señor. Si usted es orgulloso, ore al Señor, dígale: Señor, quita este orgullo que destruye mis relaciones. Si usted nota que su corazón es egoísta y solo demanda y no quiere dar nada, ore al Señor, pida al Señor: ayúdame. Porque puedo destruir mi hogar, puedo destruir mi relación con mi padre, con mi hermano. Hay personas que no pueden ver a su papá, que no pueden ir al cumpleaños de su mamá, porque tienen odios, resentimientos. Mis hermanos, eso no está bien. Nosotros estamos llamados a amar, a perdonar. Y es lo que la Biblia nos enseña. Debemos amar a pesar de... Y ojo, no estamos diciendo que el amor ignora lo que pasó. No ignora lo que pasó. No estamos diciendo que el amor no aprende, porque el amor debe aprender. Pero estamos diciendo que estamos llamados a amar de manera incondicional cuando nosotros tenemos relaciones. Cuando nosotros tenemos relaciones. Amar es cuidar. Amar es corregir también. ¿Amar es corregir o no? Claro. Que a veces pensamos que amar no es corregir. Entonces es quedarnos callados y soportar. No, es corregir. En el matrimonio hay muchas cosas que se corrigen, deben corregirse. ¿Cierto? Porque ambos son pecadores. En las relaciones entre hermanos, entre amigos, deben haber corrección, porque si amamos, esa es la realidad. Entonces nosotros debemos amar, a pesar de, no podemos guardar rencor, no estamos llamados a eso. Las relaciones personales saludables, mis hermanos, son un fruto divino y lo tenemos por medio de Cristo y para la gloria de Dios. Así que les invito a que terminemos este tiempo orando a nuestro Dios, pidiéndole que nos ayude, que nosotros podamos crecer en amor, como dice el apóstol Pablo, que el amor de Dios, el ágape de Dios, abunde en nuestros corazones, que el ágape, el amor de Dios, abunde en nuestros corazones. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias por esta preciosa hora, por este tiempo hermoso de enseñanza, donde, Señor, tú descubres nuestro corazón. Muchas veces, como la iglesia de Filipos, tenemos problemas en relacionarnos con las personas. Padre, muchas veces no somos diligentes en crecer en ese amor bíblico, en ese amor informado, pero no solamente informado, sino
práctico, Señor. Perdónanos, Señor, cuando somos necios y no miramos en tu palabra cuál es nuestra responsabilidad en nuestras relaciones fraternas, en nuestras relaciones personales. Perdónanos, Señor, porque como la iglesia de Filipos, Señor, hay muchas cosas que no están bien en nuestras relaciones y que tenemos que cambiar, Señor. Padre, hoy oramos delante de ti pidiéndote que nos ayudes en nuestras relaciones fraternas primeramente, pero también en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones personales, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar en ciencia, que nosotros podamos entender lo que nos corresponde, cómo debemos amar a los demás. Danos diligencia para entender las Escrituras, para escudriñar lo que la Biblia dice con respecto a cómo amamos, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a crecer. Ayúdanos a ser diligentes en edificar nuestra vida en el amor, Señor. Oramos para que nos ayudes a tener las prioridades correctas. Señor, a veces tenemos prioridades que no son correctas y eso dificulta nuestras relaciones. Rogamos para que nos des relaciones correctas, Señor, basadas en amor y no en el egoísmo, Señor. Rogamos, Señor, porque sabemos, como nos has enseñado hoy, que el verdadero amor solamente viene de ti, que nuestro corazón es pecador, es perverso, dice tu palabra, y solamente tu gracia, Señor, puede darnos el amor, ese ágape, Señor, que necesitamos. Por eso, como Pablo, hoy levantamos a ti nuestro corazón, nuestra vida, y te pedimos, danos, Señor, ese amor ágape, ese amor que pueda sacrificarse por el prójimo, ese amor, Señor, que pueda ayudar en vez de criticar, que pueda fortalecer en vez de hablar mal, Señor. Oramos para que nos ayudes en nuestras relaciones, Señor. Ponemos hoy nuestra vida delante de ti como iglesia y te pedimos, como el apóstol Pablo, ayúdanos a abundar cada día más y más en amor, en ese amor basado en la palabra de Dios, para que podamos dar fruto de justicia en abundancia, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.